procedimiento de la ejecución en vía de premios sin garantía real. Vamos a hacer una recapitulación breve de las etapas del procedimiento que hemos visto hasta el momento y vamos a comenzar con lo que nos hacía falta. Habíamos dicho que, siempre teniendo presente que estamos hablando de un procedimiento de ejecución en vía de premios sin garantía real, el procedimiento es este. Cuando hay garantía real, el procedimiento varía, ya vamos a ver en su momento. Entonces dijimos que se inicia en virtud de una solicitud que no es propiamente una demanda, porque aquí el juez no resuelve sobre el fondo del asunto, no hay un pronunciamiento de fondo del juez. Hay que adjuntar el título ejecutivo, que tiene que ser alguno de los que enumera el artículo 294 del Código, y cumplir con los requisitos que establece el mismo artículo, es decir, que contenga la obligación de pagar una cantidad de dinero y que esa cantidad de dinero sea líquida y sea exigible. Hay que solicitar el embargo, porque la idea aquí es hacer efectivo el pago de una suma de dinero, y si no hay algo que embargar, siendo que además no hay una garantía real, pues obviamente la obligación no se podría cumplir. Y se pueden solicitar medidas precautorias. El juez califica el título ejecutivo. Si el título ejecutivo cumple todos los requisitos y además el memorial también cumple sus requisitos formales, pues le da trámite a la ejecución. De lo contrario, la tiene que rechazar por incumplimiento de cualquiera de las dos cosas, sea las formalidades del título ejecutivo o las formalidades del memorial propiamente dicho. El rechazo de esa solicitud sería apelado, y en caso de que los requisitos estén cumplidos, decíamos, el juez emite una resolución donde le da trámite a la solicitud, ordena liberar el mandamiento de ejecución, ordena requerir el pago al ejecutado y ordena el embargo de bienes si no se hace el pago. Entonces se hace el mandamiento de ejecución, que no es más que el nombramiento de la persona que va a tener a cargo la diligencia del requerimiento, y se practican las diligencias de notificación y de requerimiento de pago, que son dos diligencias independientes, pero que se hacen normalmente de manera conjunta. Entonces, en virtud de la notificación, nace la posibilidad de defensa del ejecutado, que en este caso es únicamente en cuanto al planteamiento de excepciones. Tiene 3 días para plantear excepciones. Esas excepciones solo pueden ser aquellas que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental. Cumpliendo esos requisitos puede ser cualquier cosa, no están específicamente establecidas en nada. Y se tramitarían por el procedimiento de los incidentes. Como resultado de ese incidente, podría ser que el juez declara con lugar o sin lugar las excepciones. Si las declara con lugar, hasta ahí llegaría el procedimiento. Si las declara sin lugar, pues ya podría seguir hacia adelante con el procedimiento de ejecución. Luego, en virtud del requerimiento de pago, eso habilita la posibilidad de que se lleven a cabo los procedimientos de ejecución. ¿Por qué? Cuando el ejecutor hace este requerimiento de pago, podría pasar una de dos cosas. El ejecutado paga la suma que le están reclamando, la paga. Si paga, pues ya va a haber un dinero sobre el cual se puede hacer una liquidación y después ordene su entrega al ejecutante, o incluso el embargo si se hiciera falta alguna parte por ahí. Y si sobrara, pues obviamente devolvérselo al ejecutado. Entonces ya no habría necesidad de hacer un embargo. Y si no paga, pues esa falta de pago en el acto del requerimiento es lo que habilita al ejecutor a decretar el embargo. Que como dijimos, aquí la idea, cuando esto está adecuadamente planteado, sería que aquí, desde la solicitud inicial, se indique al juez sobre qué bienes queremos que se practique ese embargo, para que el mismo juez lo ordene aquí en su resolución, y ya la función del ejecutor aquí al decretar el embargo no sea más que una formalidad para dar cumplimiento de lo que ya le indicó el juez. Luego vendría la ejecución del embargo, que se libren los oficios o despachos que sean necesarios, si hay necesidad que se anoten en el registro público que corresponde, etc. Y entonces, con el embargo ejecutado, ya habría que llevar a cabo aquellos procedimientos que sean necesarios para que el bien se pueda rematar. Por supuesto, si lo que se está embargando es algo que no sea dinero. Si se embargó el dinero, ya sea en una cuenta bancaria, el sueldo del ejecutado, etc., pues no hay necesidad de hacer un remate, porque ya tenemos el dinero que es
supuestamente lo que se persigue aquí con este procedimiento de ejecución. Entonces, establece el código la necesidad de que se pasen esos bienes que hayan sido objeto del embargo, a no ser que se den algunos supuestos establecidos en la ley, que es que las partes hayan pactado previamente la base, la cantidad que serviría de base para el remate, o que tratándose de bienes inmuebles le da derecho al ejecutante a escoger entre el monto en el que están registrados para efectos del impuesto público sobre inmuebles o el monto de la obligación. Entonces, una vez que se ha cumplido con este procedimiento de la tasación, o si no es necesario que se da alguno de estos tres supuestos, que ya estamos en condiciones de que se pueda señalar el día de hora para el remate, el juez dicta una resolución en la que señala el día y hora para el remate. Entonces el juez señala ese día y hora para el remate, y en esa misma resolución indica cuál va a ser la base para el remate, el monto de esta tasación, si es que hubiera sido el caso, o el monto de la deuda, según el supuesto en el que estamos ubicados. Y en esa misma resolución ordena el juez liberar unos edictos que van a servir para ser publicados en el diario oficial, para ser publicados en otro de los diarios de mayor circulación, para fijarlos en los estrados del tribunal en donde se esté llevando a cabo la ejecución, y para fijarlos en los estrados del juzgado de paz en donde esté ubicado el bien, si es que fuera el caso. Entonces, más o menos por ahí habíamos logrado avanzar la clase pasada. ¿Sí? Una pregunta. En cuanto a lo de, supongamos que se establece como base el monto de la deuda. Ajá. Y está el embargo sobre el que se designó. Si supongamos que, como usted dice, que normalmente casi no llega gente a los remates, es el valor que se le va a dar a esa propiedad, o a ese bien, perdón, es el valor total de la deuda, o se le va a tener que hacer una tasación después para ver si cubre la deuda. No, la tasación, si hay necesidad, es antes. Pero ya cuando llegamos al momento del señalamiento del día para el remate, ya sabemos cuál va a ser esa base para el remate. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más sobre esas posibilidades, pero digamos, si hubo una tasación, ya le dijeron a usted, este bien que se embargó cuesta 100,000 quetzales. Entonces, esa es la base para el remate. Luego pudiera ser que, de conformidad con lo que establece la ley, lo que se embargó haya sido un bien inmueble, y usted como ejecutante pidió que la base fuera el monto de la deuda. Entonces, en ese caso, lo que usted está reclamando no es solo capital. El capital es lo único que está concretamente determinado, pero usted además está reclamando intereses, y es que se puede, según el grupo ejecutivo del que estamos hablando, y siempre va a estar reclamando costas además. Entonces el juez dice, se aceptan posturas que cubran la base del capital reclamado más intereses y costas. Esa es la base del remate. Entonces, si se señala el día para el remate y llego yo como postor y ofrezco esa base, entonces el juez dirá, me lo adjudica a mí, supongamos que soy el único postor, me lo adjudica a mí por esa base, el capital reclamado más intereses y costas. Yo en ese momento todavía no sé exactamente cuál es el monto de mi postura, porque queda sujeto a una liquidación. Lo mismo pasa si no hubieran postores, o si habiendo postores, el ejecutante, en el caso del ejemplo usted, ejerce su derecho de tanteo y pide que se le adjudique el bien. Usted está pidiendo que se lo adjudique por la base del remate, que era el capital reclamado, más intereses y costas. Entonces sí va a haber una liquidación, pero la liquidación es para determinar a cuánto asciende el capital reclamado más sus intereses y sus costas, y por ese monto se lo van a trasladar a usted. Es decir, en el caso del ejemplo, si el capital con sus intereses y costas llega a 500,000 quetzales y usted por su cuenta le hace un avalúo al bien y se da cuenta que solo valía 200,000, por ejemplo, es mala suerte, yo pido que se lo adjudicaran por ese monto, capital más intereses y costas. Entonces, en ese caso, pasaría más o menos lo que pasa con la hipoteca, no habría un saldo insoluto. Distinto de si, por ejemplo, si le hicimos una tasación al bien, porque ahí ya tenemos un monto, 100,000 quetzales, por ejemplo. Si eso no alcanza para cubrir los 500,000 que da la liquidación, entonces se puede hacer un embargo por lo que da falta.
leyes y se establece como base la deuda más los intereses más las costas y no se vende o yo por mi derecho de tanteo me quedo con el bien, o sea, el bien se entiende como da por construida la deuda. Exactamente. Y voy a tener que pagar los impuestos al momento de la escrituración, sobre todo aunque el bien, o sea, digamos sobre costas, la deuda, etcétera, aunque no valga eso mismo. El IVA se lo cobran así. Ahora, para efectos del impuesto único sobre inmuebles, ahí en muchos casos también va a sufrir un cambio de valor el bien, porque normalmente el monto de la liquidación va a ser superior al monto en el que estaba registrado el impuesto. Si por casualidad estuviera registrado en un monto superior, no importa, pero si como es lo normal, el bien estaba registrado por una cantidad menor, pues ahí hay un negocio jurídico que le cambia a usted el valor y por lo tanto sobre ese nuevo valor habría que tributar. Y entonces ya queda usted sujeta a la municipalidad en donde está ubicado el bien, porque no hay una norma específica al respecto. Entonces, la ley lo que le dice, la ley del impuesto único sobre inmuebles, lo que le dice es que usted tiene que tributar sobre el valor del bien y sobre el valor que puede ser determinado, entre otras cosas, en una escritura pública, y al dar, que precisamente es lo que va a pasar aquí más adelante, y que al dar su aviso notarial, el notario, valga la redundancia, entonces sobre esa base se opera el cambio de valor. Entonces en realidad lo que consta en la escritura pública es que usted se lo trasladaron por 500,000 quetzales, que fue lo que ascendió el capital más intereses en sus costas. Aquí en la ciudad de Guatemala se lo toman para efectos del impuesto solo sobre la base del capital. En ocasiones lo operan sobre el monto total, pero si usted pide que se lo corrige. Pero no hay algo que le diga exactamente que tiene que ser así o que tiene que ser de la otra forma. Entonces, en alguna otra municipalidad pudiera ser que incluso le cobren, y eso sí es para eterna memoria, le cobren a usted el impuesto único sobre inmuebles, sobre el capital, los intereses y las costas. Y se puede pedir así como que te dan una revaloración de lo que pues realmente vale el inmueble para no tener que pagar sobre ese monto que, digamos, ya saliste perdiendo. Lo que pasa es que la ley del impuesto único sobre inmuebles es mera curiosa en ese aspecto, porque tiene una subdisposición que dice: a usted el valor de un inmueble se puede cambiar de 4 formas. Se puede cambiar porque usted haga un autoavalúo, porque la administración le haga un avalúo directo, porque usted contrate un valuador autorizado y ese valor autorizado le determine un valor, o por un aviso notarial. Y al final tiene un párrafo que dice que si los valores determinados por cualquiera de esos métodos son inferiores a los que ya están inscritos, no van a ser operados. Entonces usted podría decir: mire, fíjese que yo ya fui con un valuador autorizado y me dice que este bien vale menos. Entonces le dirán: pues qué bueno, pero tengo una prohibición legal de operarle ese valor que es menor. Entonces, conforme con la ley del impuesto único sobre inmuebles, la única posibilidad que tiene usted de que se le reduzca el valor es si el inmueble se deteriora. Dice la ley que si hay un deterioro comprobado que produzca rebaja del valor, sí se puede reducir el valor. Entonces, pregunta. Perdón, disculpe, yo como ejecutante tengo que nombrar a alguien en específico para que el juez lo nombre como el ministro ejecutor. ¿O no, esa es función del juez, porque normalmente el juez lo hace aquí a través de este mandamiento. Normalmente ese cargo recae en un miembro del personal del juzgado. Usted lo que sí tiene es la opción de que si quiere puede pedir que se haga a través de un notario. Entonces en ese caso, si lo pide de esa forma, pues por supuesto se tendría que proponer al notario, porque para efectos prácticos, digamos, tiene que ser un notario con el que usted ya haya puesto de acuerdo y le haya dicho cuánto me cobra por este requerimiento, me cobro tanto, pues aquí está. Entonces ya solo es de que lo nombre. Pero si no es esa opción del notario, al juez le corresponde ver, según el juzgado que sea y en dónde está ubicado, a quién de su personal designa. O si es aquí en la ciudad capital, designar a alguien del centro de servicios auxiliares. Solo se pide que no, o sea, en las peticiones solo va que no, o sea, que libre el mandamiento. Que libre el mandamiento de ejecución. Y te cobran servicios especiales, así como en los oficios y todo. Sí, cuesta 10 quetzales el requerimiento. No, que se nombre. ¿Qué va? ¿Qué Pues más o menos. Lo que pasa es que las cosas más comunes de conformidad con el arancel cuestan 10 quetzales, que son los embargos.
y el requerimiento. Entonces, digamos, si por ejemplo usted pidiera el embargo de un bien inmueble aquí, como medida precautoria, le cobran 10 quetzales supuestamente por hacer el despacho. Luego, por el requerimiento son otros 10 quetzales. Luego, cuando va a decretar el embargo aquí, son otros 10 quetzales por el despacho. Pero eso no se hace mención. No, eso ya está en el arancel y ya es cuestión de la procuración. Decíamos la vez pasada que si usted aquí en la ciudad capital quiere que le manden al centro de servicios auxiliares las copias para que pase todo esto, tiene que acompañar con recibo de que haya depositado un descansado centro de resolver. Licenciada, solo en relación a la pregunta de Fátima, entonces yo nunca digo que se nombre como ministro ejecutor o como ejecutor, sino que simplemente que se ordene el libramiento de... Se libre el mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento del obligado por la cantidad de tanto. Si uno quisiera que se haga a través de, que es lo mismo que pasa con las notificaciones, digamos, usted cuando, digamos, en un juicio ordinario usted no pide que se designe al notificador fulano de tal para que haga la notificación. Normalmente ni siquiera pide que se haga la notificación, pero si quiere que se haga por notario en un juicio ordinario, usted dice que la primera notificación al demandado se haga por notario notificador, designado, para lo cual propongo al notario fulano de tal. Lo mismo aquí, que se libre el mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento de pago, lo cual solicito que sea a través del notario, para lo cual una pregunta pues, de la vida diaria, me imagino, que si uno hace eso, tiene que ir a recoger las notificaciones al juzgado para después irlas a llevar o se las mandan a un... el notario las tiene que recoger. Las tiene que ir a recoger al juzgado. Entonces decíamos más o menos por aquí, estábamos la vez pasada, habíamos hablado algo sobre las opciones que surgían aquí, pero me dio la impresión de que no estaban quedando muy claras, entonces le agregué otro par de cositas a esta presentación. Entonces aquí vamos a hablar sobre las opciones de base para el remate. De conformidad con la ley, entonces, según lo que hemos platicado, habrían 4 posibles cantidades que pudieran servir de base para el remate. Y las tenemos aquí en orden de preferencia, digamos. Lo primero que deberíamos buscar es si las partes fijaron previamente el monto. Obviamente para esto se requeriría que exista un acuerdo de voluntades previo entre las partes. Por ejemplo, si nuestro título ejecutivo es, pero en este caso un crédito hipotecario no nos sirve, vemos que más opciones tenemos en el artículo 294. Podría ser cédulas hipotecarias, que en la misma cédula está establecida cuál va a ser la base para el remate. Entonces, desde que yo acepté como acreedor, acepté ese título de crédito, pues igual acepté que esa iba a ser la base para el remate. En la sentencia y en el laudo esto no aplica. En créditos hipotecarios sí, pero eso nos sirve para el siguiente procedimiento de ejecución, no para este. Bonos o cédulas hipotecarias, créditos prendarios, de eso no vamos a hablar en este momento. En una transacción celebrada en escritura pública podría ser, o en un convenio celebrado en juicio. En esos casos, las partes pudieran haberse puesto de acuerdo previamente sobre cuál iba a ser la cantidad que iba a ser de base para el remate. Si esto no existía, entonces tendríamos estas dos opciones: el monto de la deuda o el monto en el que está registrado el bien para el pago del impuesto nunca sobre inmuebles, pero siempre que se cumpla este requisito, que estamos hablando de un bien inmueble. Y si estamos hablando de un bien inmueble, el ejecutante elige cuál de estos dos. Si estuviéramos en presencia de un bien inmueble, ahí no sirve, no puede ser el monto de la deuda simplemente porque así lo quiso el ejecutante. Eso solo funciona para bienes inmuebles. Y la última opción, si no tenemos ninguna de las anteriores, si no hay un acuerdo previo de voluntades entre las partes y no hay y el bien que se embargó no es un bien inmueble, pues nos quedaría la necesidad de hacer una tasación, y ese monto de la tasación sería el que serviría de base para el remate. Entonces, según la base que tengamos fijada para el remate, pasarían algunas cuestiones en cuanto a si esa base está concretamente determinada en una cantidad específica de dinero, o si quedamos un poco al azar de qué es lo que va a pasar en los siguientes procedimientos.
Si lo que hubo fue una tasación, esa base está concretamente determinada. El valuador dijo, este bien vale 100.000 quetzales y la base para el remate son 100.000 quetzales, exactamente 100.000 quetzales. No importa qué pase con la liquidación después, esa es la base para el remate. ¿A valoritas hacen lo mismo? Sí. El monto en el que está registrado el bien para el pago del impuesto único sobre inmuebles, también. El bien siempre tiene un valor fiscal específicamente determinado. Entonces, para efectos del impuesto único sobre inmuebles, el bien está registrado en 25.000 quetzales y yo pedí que sobre ese ejercicio de este derecho, yo pedí que esa fuera la base para el remate. La base para el remate son 25.000 quetzales, no importa cuál sea el monto de la deuda y no importa todo lo demás. Ahora aquí, si nuestra base para el remate, por decisión del ejecutante, es el monto de la deuda, tratándose de bienes inmuebles, ahí siempre quedamos en una total indeterminación. Nunca sabemos exactamente cuál es la base para el remate. ¿Por qué? Porque la base para el remate en ese caso va a ser el monto del capital reclamado más intereses y costes. Y entonces, para saber exactamente cuánto es eso, necesitamos una liquidación que viene después de que ya se practicó el remate. Y entonces, pues eso resulta peligroso si uno quisiera hacer postor, a no ser que uno, como les decía la clase pasada, vaya, revise el expediente y haga sus cuentas como para tener un dato aproximado. Y también podría resultar inconveniente en el caso de que uno sea el ejecutante, por ejemplo, como los que hablábamos con su compañero. El monto de la liquidación ya con intereses y costas ascendió a 500.000 quetzales, pero resulta que el bien valía solo 200.000. Pero como por decisión mía, y es que encima de todo eso, ese es el tema, que es decisión mía, no de alguien más, yo pedí que la base para el remate fuera el monto de la deuda. Entonces yo estoy sujeto a que si me lo adjudico por esa base, ya con ese bien, aunque valga menos, se tiene por cubierto todo el capital, todos los intereses y todas las costas. Ya no puedo pedir un embargo porque me hubiera hecho falta. Y si la base para el remate fuera el monto que hubiera sido fijado por las partes, dependeríamos del pacto que se hubiera celebrado, porque las partes al celebrar este convenio pudieron haber dicho: en caso de necesidad de remate, servirá como base para el mismo el monto del capital reclamado más intereses y costos. Entonces estaríamos exactamente en la misma situación esta del numeral 2. O las partes pudieron haber dicho: en caso de que haya necesidad de remate, servirá como base para el mismo la cantidad de 100.000 quetzales, o servirá como base para el mismo el monto al que arroje la tasación por un valuador autorizado. Entonces, en esos casos sí ya tendríamos una solución determinada. Licenciado, disculpe, si al inicio se fijó o se pactó que iba a ser por el monto fijado por las partes, pero digamos que ese monto es de 100.000 quetzales, pero luego la deuda asciende a 500.000. Entonces eso a mí todavía me falta que me paguen esos 400.000 quetzales. Entonces esto es como obligatorio, si así se determinó, es obligatorio como la primera opción cumplirlo, o yo puedo decir: mire juez, fíjese que se fijó este monto, pero es demasiado poco lo que la persona me debe, entonces mejor prefiero una opción. No, si las partes convinieron, recuérdese que al final de cuentas eso sería un contrato, y como un contrato que es, obliga a las partes al cumplimiento del convenido. Entonces, si usted aceptó que en caso de remate la base iban a ser 100.000 quetzales, es un problema. Y es que al final de cuentas, normalmente a usted no le conviene tanto que el monto en el que se lo adjudique, el monto en el que le adjudiquen a usted el bien, sea muy alto. ¿Por qué? Porque puede ser que se lo adjudiquen en un monto más bajo y eso le dé todavía la posibilidad de embargar y rematar otros bienes. Solución. Y en todo caso, entre más alto sea el monto en el que se lo adjudica, más alto va a ser el valor del impuesto que va a tener que pagar. Entonces no es tan conveniente. Por lo único que sí le pudiera servir es que si, digamos, yo soy el ejecutado y a usted ese bien se le adjudicó en 100.000 quetzales, aunque el bien valga más y la deuda también sea mayor, a usted se lo adjudicaron en 100.000 quetzales, yo como ejecutado tengo el derecho de hacer lo que se llama rescatar el bien. Es decir, yo voy y pago los 100.000 quetzales y entonces tengo el derecho de recuperar el bien. Entonces, pues ahí, obviamente, entre más alta sea la cantidad que tengo que pagar, pues más
usted fuera de ese caso, entre menor sea, es mejor para usted. El ejecutado no tiene derecho a tanteo. El ejecutado no. De que entonces solo en el numeral 1 es que, digamos, si el monto fijado no fuera suficiente para pagar la totalidad de la deuda, puede rematarse en otros bienes. No, Tampoco. en el 4 y en el 3 siempre existe esa posibilidad. En el 1 depende del pacto que hayan hecho las partes, porque podría ser como el 4 y el 3, que tenemos una cantidad determinada, o podría ser como el 2, que se fijó el capital reclamado más intereses y costos. Normalmente, este 2 es el que más se utiliza, en la práctica es el que más se utiliza. Pero para uno como ejecutante le conviene más el 3 y el 4 porque le dan la posibilidad de que después de la liquidación, o sea, la idea a la larga es sacar más dinero, ¿va? Entonces que al momento de la liquidación no cubra el total de la deuda y siempre le tengan como una deuda pendiente. Sí, yo considero que es más conveniente de esa forma. Creo que en la práctica, como les digo, normalmente el que se utiliza es el numeral 2, pues me imagino que porque todo el mundo lo hace así, todos lo siguen haciendo igual sin analizar en realidad las ventajas y desventajas de las otras opciones. Una desventaja, entre comillas, que al final de cuentas no es desventaja, que tiene el hacerlo por un monto más bajo, es que puede resultar atractivo para que hagan postores. Pero de todos modos, como les digo, al final de cuentas es una desventaja. Porque si llegan todos, yo soy el ejecutante, llegan todos ustedes como postores y se pasan 5 horas pujando hasta que al final de cuentas se le adjudica a uno de ustedes alguna cantidad, yo tengo derecho de tantear por la misma cantidad que se le adjudicó a ella, lo quiero yo. Entonces no me afectó en nada que hubiera postor. Lo más será que la diligencia de remate como tal, la audiencia esa se va a tardar un poquito más, pero fuera de eso no tengo ningún problema ahí. ¿Qué más? Pero esto es como arma de doble filo también, porque me recuerdo que usted había explicado que nosotros tendríamos que estar a la espera, o estamos con la idea de que la persona tiene, si usamos la 3 y la 4, que la persona tiene otro bien embargable que me sustenta la parte de la deuda que no queda solvente. Pero si él no tuviera otro bien embargable, entonces yo siempre voy a estar a la espera de que él en 10 años adquiera un nuevo bien y entonces ahí se lo embarga yo creo. Pero de todos modos no pierde algo por estar en esa situación, porque digamos, usted promueve ejecución en mi contra. Lo único que me encuentra es un bien inmueble. Y me embarga ese bien inmueble, se remata ese bien inmueble y digamos que el bien inmueble estaba registrado para efectos del impuesto único sobre inmuebles en 100,000 quetzales. Y usted pide que esa cantidad sea la base para el remate. Luego, según liquidación, el monto de la deuda, y al final de cuentas se le adjudica a usted en esos 100,000 quetzales. Según liquidación, el monto de la deuda llega a 500,000. ¿Sí? Entonces, hay 400,000 quetzales a usted, por ahí que a usted no le cubrió ese bien. Usted ya se quedó con ese bien inmueble. ¿Sí? Y todavía tiene la expectativa de que va a poder cobrar otros 400,000 quetzales. ¿Sí? A lo mejor los puede cobrar, a lo mejor no, pero tiene la expectativa. Ahora, si la base fuera esta, el monto de la deuda, ¿qué pasa? En este momento usted va a estar exactamente en la misma situación, se le va a adjudicar ese bien. ¿Qué diferencias habrían? Primero va a pagar más impuestos por ese bien, y segundo, ya no va a tener la expectativa de cobrarme más. Entonces no pierde. ¿Alguna otra duda por acá? Bueno, entonces Entonces íbamos por acá, ya se señaló que el día era para el remate y aquí existían esas posibilidades. Entonces se lleva a cabo la diligencia de remate como tal. Y aquí, en esta diligencia de remate, tenemos algunas otras opciones de qué es lo que pudiera pasar. Esto siempre, todo lo que vamos a hablar aquí en esta diapositiva, tengan presente que está sujeto a los restantes procedimientos de ejecución.
porque aquí vamos a hablar cosas que dependerán de la liquidación y dependerán de algunas otras cosas, entonces no es automático, siempre tengamos presente que faltan ahí en medio algunos otros procedimientos de ejecución. Entonces, en cuanto a opciones para el remate, tenemos básicamente de lo más común, digamos, que pudiera haber, tenemos la posibilidad de que a ese remate no acudan postores. También tenemos la posibilidad de que exista un postor o la posibilidad de que existan dos o más postores. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Yo nunca he hecho, por supuesto, una estadística de esto, pero es más o menos acorde a la realidad de esto que les voy a decir. Yo he visto en mi vida un montón de remates, muchísimos. Y de los que he visto tal vez 2 o 3 remates que han tenido un postor y 2 o 3 remates que han tenido más de 2 postores. Y fuera de eso habré visto 100, 200, 300 más remates en los que no hay postor. Entonces, sin temor a equivocarme, les puedo decir que en la mayoría de casos lo que ocurre es esto: remates y postores. Pero cada una de esos 3 supuestos nos va dando diferentes consecuencias en cuanto a qué es lo que viene después. Entonces, si existieran 2 o más postores, el bien finalmente, el bien rematado, finalmente se le adjudicaría al mejor postor. La base eran 100,000 quetzales, uno ofrece 100,000, el otro 105,000, el otro 110,000, hasta que finalmente alguien ofrece 120,000 y el otro no ofrece más, se le adjudica a este, que fue el mejor postor. Si solo hubiera un postor, se le adjudica el bien a ese único postor que hubo. Y si no hubiera postores, el bien se le adjudica al ejecutante siempre que lo pide. Por supuesto, el ejecutante tiene el derecho de no pedir que se le adjudique y que se señale un nuevo día de hora para el remate, como veíamos en la clase pasada, rebajando cada vez un 10% hasta que exista un interesado en el remate. Y entonces, ¿qué más? En estos 3 casos, siempre el ejecutante tiene la opción de pedir que se le adjudique a él. Sí. Digamos, en este caso que no hay postores, es automático. Yo soy el ejecutante, ahí solo hay 2 opciones: o pido que se me adjudique a mí por la base, o pido que se suspenda la diligencia y posteriormente voy a pedir una nueva ya con la base reducida. En estos 2, como vamos a ver a continuación, el juez le adjudica el bien al postor, ya sea el único postor si es que solo hay uno, o el único postor si es que hubo varios. Pero una vez adjudicado el bien al postor, yo como ejecutante tengo derecho de tanteo. Puedo pedir que por la misma cantidad que se le adjudicó al postor, ahora se me adjudique. En ese caso sí se le devuelven los 10,000, ¿verdad? Al postor sí. Y 10%, no 10,000, sí, 10%. Entonces, en estos 2 casos, como hablábamos aquí con su compañera, existe el derecho de tanteo. Si quiero lo ejercito, si no quiero no lo ejercito. Pero como ejecutante, si el bien se le adjudicó a algún postor, yo tengo ese derecho de tanteo. Esta diapositiva se las voy a poner en imagen en la cosa esta de la universidad. Entonces, si yo ejercitara ese derecho de tanteo, pues por supuesto regresamos. Es el equivalente al caso en el que no hubiera habido postor y me lo adjudican a mí, pero ahora el adjudicatario del bien soy yo. Cuando hubo un postor, sea que haya habido uno solo o haya habido varios, y el bien quede adjudicado a alguno de esos postores, después, por eso les digo, sujeto a los restantes procedimientos de ejecución, después de que haya liquidación y etc., entonces el postor va a tener que pagar el monto de su postura. Y ese monto siempre lo cubre él en 2 pagos: un 10% de su postura que tuvo que haber depositado en el momento del remate, y el SAL que tiene que pagarlo una vez que haya una liquidación firme. Entonces, vamos a llegar al punto en el que ese postor ya cubrió el monto de su postura. Por supuesto, como hablábamos en la clase pasada, si después ya no deposita el saldo, pierde el 10% que depositó originalmente y eso queda a cuenta de la deuda. Y entonces cuando el postor paga ese monto de su postura, hay 3 opciones. Sí, ya está. Sí, perdón, con eso que dijo que queda cuenta de la deuda. Ajá. Entonces, posteriormente, si se eleva otro remate, entiendo que ya está ese, por ejemplo, sean 10,000 quetzales.
baja el precio del remate, la tasación. La ley en realidad no establece, la ley simplemente dice que lo pierde a cuenta de la obligación. No dice si se aplica sobre la base o se aplica sobre el monto de la liquidación. Yo creería que si hubiera necesidad de hacer un nuevo remate, la base del remate tendría que ser la misma que fue originalmente y ya solo tomarlo en cuenta para efectos de la liquidación. Sí, pues si hay un excedente, pues se devuelve. Sí, o sea, dependiendo de los... Ya vamos a ver aquí los supuestos que se dan, pero sí, si hubiera algún excedente, ya después de que el impostor pagó y al ejecutante le cubrieron toda su deuda de intereses y costas, si hay un sobrante de eso, se le da. O sea, no es que ese 10% se lo quede el organismo judicial. No, para nada. Jamás. Queda en el fondo queda a beneficio del ejecutado. Pudiera ser que materialmente de verdad se lo den, pero pudiera ser que tenga alguna otra ejecución y que eso tenga que quedar depositado a cuenta de la otra obligación. Al final de cuentas es cumplimiento de las obligaciones del ejecutado, es el beneficio de él. Entonces, digamos, si el caso es que se le adjudicó al postor y que finalmente cumplió con pagar el saldo de su postura, tenemos tres supuestos ahí: que la postura haya sido exactamente igual que el monto de la obligación, ya sea por una pura casualidad o porque la base del remate era capital más intereses y costas y por lo tanto el postor quedó sujeto a lo que resultará de la liquidación. Puede ser que sea exactamente la misma cantidad, pudiera ser que sea más, pudiera ser que sea menos, y entonces dependiendo de en qué situación estemos tenemos diferentes consecuencias. Si la postura es exactamente el monto de la liquidación, simplemente se entrega el monto al ejecutante y el ejecutante recibe su dinero, al ejecutado se le escritura el bien, al postor se le escritura el bien y el ejecutado se queda sin nada. Nadie pide ni da más porque eran exactamente iguales el monto de la liquidación y el monto de la postura. Si la postura es mayor que la liquidación, se entrega el monto de la liquidación al ejecutante y el saldo al ejecutado, que era lo que hablábamos allá con Astrid. Y si la postura es menor que la liquidación, se le entrega al ejecutante no pagado y se puede practicar un nuevo embargo por lo que había hecho falta. Ese nuevo embargo se puede, o sea, al hacer la liquidación, que se paga lo que tengan que pagar, que se tengan que pagar, ahí se presenta un memorial de un embargo, solicitando un nuevo embargo. Después, porque lo que pasa es que la liquidación, vamos a ver que lo que se hace es un procedimiento de los incidentes. Entonces usted presenta un proyecto de liquidación y le dice al juez: mire, mi capital era de tanto, los intereses los voy a cobrar de tal fecha a tal fecha a razón del tanto por ciento anual o mensual o como sea que hayan estado establecidos los intereses, más mis costas son estas, por dirección voy a cobrar tanto, por procuración tanto, por la mandataria, y hace su listado de las costas. Se hace el procedimiento de los incidentes, la otra parte pudiera decir: miren, no estoy de acuerdo con esa cantidad por esta razón, no estoy de acuerdo con los intereses porque no es esa la tasa pactada, lo que usted quiera. Entonces finalmente el juez en su auto dice: apruebo tal rubro no lo apruebo porque, por ejemplo, usted estaba cobrando ejercicio de mandato y no había un mandatario acreditado en el proceso. Tal rubro sí lo apruebo, pero lo rebajo porque está cobrando de más, no está cobrando como arancel, etc. Entonces al final de cuentas el juez le dice: el monto de la liquidación asciende a tanto. Hasta entonces se va a poder saber en qué situación de estas estamos, si era igual más o menos la postura que la liquidación. Y entonces a usted de momento lo que le interesa es por lo menos que se culmine el procedimiento de ejecución, aunque sea con respecto a una parte de la obligación. Entonces yo lo que haría a continuación sería pedirle al juez: mire, ya se acabó esto, libre el orden a la tesorería del organismo judicial para que me entregue mi dinero. Ya con mi dinero entre la bolsa, aunque eso represente el 10, el 20, el 50% de la deuda, entonces ya tengo salud, ya tengo por lo menos una parte. Ahora me dedico a buscar qué más logro embargar, si es que logro embargar. Pero un nuevo procedimiento. No, el mismo. Así pasa en 10 años. ¿Qué más? Así pasa, por ejemplo, si no alcanzó para cubrir la deuda, ya no tiene bienes y dentro
dentro de 10 años yo me entero de que tiene un bien que lo pueda embargar, tengo que empezar un nuevo proceso. No. Se deja abierto. ¿Sí? Siempre y cuando se cumpla el supuesto que usted está diciendo, que es que él no tenga bienes. Si él sí tiene bienes y fue simplemente negligencia mía que nunca busqué bienes que embargar, ahí él podría promover después la caducidad de la instancia. Entonces el juzgado no me podría mandar a archivar mi expediente porque no hay movimiento si no hay bien. O igual se lo van a mandar. Físicamente sí, Sí lo van a... pero usted lo que haría como ya pura procuración es ir a decir, mire, me mandaron al archivo ese expediente, mándalo a pedir de regreso porque voy a seguir con su tramitación. Presento un memorial pidiendo una certificación para que estén obligados a mandarlo a traer. Y tengo una duda, si la base la determino el monto de la deuda y no hay un postor, ese, póngase el 70% se hace sobre el capital, o cómo hacen eso, como ir bajando la base. Sobre capital. Sobre el capital nada más. Lo que pasa es que usted diría que la base es el capital reclamado más intereses y cosas. Entonces, la siguiente vez, digamos que ese es otro truco que casi nadie aplica, yo lo vi 1 o 2 veces nada más aplicado, que es otra cosa que uno podría hacer, es si su base ya es el capital reclamado más intereses y cosas. La ley dice, si el día y hora para el remate no hubiera interesados por el 70%, se señalará una no y se rebajará el 10%. Pero eso quiere decir que si no hay postores, usted como ejecutante podría pedir que se le adjudique el día del remate, el primer remate, usted podría pedir que se le adjudique el bien, no por el 100%, sino por el 70%. Es otra cosa que pudiera hacer. El 20% queda abierto para el remate. Entonces, ahí usted pediría que sea por el 70% de la base. ¿Cuál es la base? Capital más intereses y costos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para saber cuál es ese 70%? La liquidación. En la liquidación determinamos que el capital más intereses y costas es 1.000.000 de quetzales. Y como usted pidió que se le adjudicara por el 70%, usted se le adjudicó por 700.000. Es el 70% de toda esa base. Lo mismo, si a usted no le interesaba de esa forma, y se señala un nuevo remate, ese remate va a ser por el 60%. ¿El 60% de qué? De capital más intereses y costos. Se necesita que haya una liquidación, y una vez hecha la liquidación, le sacamos el 60%, y eso es la base. Que al final de cuentas, si lo vemos, ahorita regresamos a esto. Si lo vemos, resulta estando un poco al revés la cosa. Porque digamos, el señalamiento del remate es aquí en una resolución. Después viene el remate y hasta después viene la liquidación. Entonces, pero usted va a tener una base para el remate que está indeterminada, sujeta a lo que diga la liquidación. Pero es exactamente lo mismo que pasa si desde el principio se acepta la postura del capital reclamado más intereses y costos. Usted no sabe cuánto es eso, y sin embargo pide que se le adjudica. Lo mismo pasa en esa situación, lo único es que todavía tiene que hacer un cálculo más que es sacar el porcentaje ese a la base. Una pregunta, Ajá. Supongamos si se pide que se le adjudique uno por el 70%, tendría que esperar al siguiente remate, porque si lo pide en ese momento no hay opción a que lleguen postores, ¿no? No, es que digamos, tiene que ver para el remate. Base, la que usted quiera, de todas las opciones, la que usted quiera. Entonces, usted es el ejecutante y el único que llega a la diligencia de remate es usted. O llegan aquí sus dos compañeras con la intención de ser posturas, pero dice el juez, alguien que quiere ofertar sobre la base, ella solo se ven las caras y no oferta. Entonces, el juez debería en ese momento decir, lo que pasa es que como no es algo que pase con frecuencia, el abogado del ejecutante debería estar listo para pedir que se haga de esa forma. Entonces, el juez en ese momento debería decir, bueno, no hay postores que oferten la base del capital reclamado, ¿hay algún interesado por el 70% del capital reclamado? Pues alguna de ellas podría decir que por el 70% yo sí quiero, o aún así podría decir no. Entonces, en ese momento, si digamos, una de ellas ofertó el 70%, usted podría decir, yo ejercito mi derecho de también y me quedo por ese 70%. Es una opción.
La otra opción es que no haya postores. Entonces el juez dice, ¿algún interesado por el 70%? No. Entonces usted dice, bueno, yo pido que me lo adjudique a mí, pero que me lo adjudique por el 70%. ¿Sí? Licenciado, por cada audiencia, digamos de que cuando no hay postores, entonces se fija una nueva audiencia. Por esa nueva audiencia hay que publicar nuevamente y ponerlos en todo el mismo tramo. ¿Tienes una pregunta? Sí. En caso del derecho de tanteo, hay que notificarles previo al remate a los copropietarios en caso de que exista una copropiedad. No. Se tiene que hacer a través del remate. Lo único que ordenaba la ley antes, la anterior ley de bancos, que la actual no lo ordena, pero de todos modos es conveniente que uno lo pida, es que si usted pide el remate, usted es como ejecutante, usted, persona individual, pide el remate de un bien que está hipotecado a favor de un banco, usted tenía otra hipoteca a su favor sobre el mismo bien, o usted embargó un bien que estaba hipotecado a favor de un banco, la anterior ley de bancos decía que no se podía rematar ese bien si no se le notificaba al banco. La actual no lo dice, pero yo, procurar mi salud, pediría siempre que se le notifique al banco. Fuera de eso, a los copropietarios o a las demás personas que establece la ley que tienen derecho a tanteo, no hay que notificarles. Que fíjese que en un juzgado eso están haciendo, que les piden previo a las audiencias de remate notificarle a los copropietarios. No existe una razón legal por la cual lo hubieran que hacer, porque, digamos, no, fíjese que no es justo, o no es justo ni injusto, pues ustedes dos son copropietarios de un bien, ¿sí? 50% usted, 50% ella. Yo promuevo una ejecución en contra de usted, solo de usted, y embargo los derechos que usted tiene sobre el bien, ¿sí? Rematamos eso y me lo adjudican a mí. ¿Qué pasó con él? Sigue siendo dueña del 50%. Su derecho no se vio afectado para nada. Ella tenía un derecho de tanteo, pero en teoría, por supuesto que eso de práctica no tiene nada, pero en teoría ella tuvo la oportunidad de enterarse del remate desde que fue publicado el edicto en el diario oficial. Y como la ley presume que con eso está enterada, si a ella le interesaba ejercitar su derecho de tanteo, hubiera llegado al remate y lo hubiera ejercitado. Como no lo ejercitó, ella sigue teniendo el 50% de los derechos de propiedad sobre ese bien, con la diferencia de que su copropietaria no es usted, sino soy yo. Nada más, no existe una afectación de los derechos de ella. Entonces, por eso mismo, regresando a su pregunta, yo no encuentro que exista un fundamento para exigir que se notifique a los copropietarios. Por lo mismo es que se hacen las publicaciones, pues, para que los exanteren. Así es. Lo que pasa es que luego hay uno que a veces no es conveniente aceptar ese tipo de cosas porque se pone uno en la situación de que se prolongan las malas prácticas para eterna memoria. Pero al final de cuentas, para efectos prácticos, usted tiene dos opciones: o busca cómo notificarles a estos, que a lo mejor les sale más rápido, o se pone a impugnar eso, se va a tardar un montón de tiempo por evitarse una diligencia que le pudo haber resultado más rápido. Decir, bueno, notifíquele a Juan en tal dirección y a Pedro en tal otra dirección. Yo me recuerdo mucho un caso de la ley establece que cuando el título ejecutivo es una sentencia, tiene dos opciones: o utiliza como título ejecutivo, mejor dicho, o promueve la ejecución en el mismo expediente, o pide una certificación y lo hacen en expediente independiente. Es el artículo 295. La petición de ejecución de sentencia o de laudos arbitrales puede hacerse en el mismo expediente. Esa es opción 1. O mediante presentación de certificación del fallo a elección del ejecutante. Esa opción 2, aunque no lo dice claramente la ley, lo que consiste es pide una certificación e inicia un expediente nuevo. Entonces este era el caso de que promovieron una ejecución, pero la promovieron dentro del mismo expediente. O sea, y obviamente no hay necesidad de pedir una certificación, y la ejecución la rechazaron sobre la base de que no se acompañaba una certificación de la sentencia. Entonces la parte ejecutante, como esta resolución es apelada, la parte ejecutante apeló esa resolución.
Y dentro de su expresión de agravios decía que obviamente le salía mucho más rápido para efectos de culminar, de iniciar y culminar el procedimiento de ejecución, pedir una certificación y cumplir con lo que le estaba pidiendo el juzgado, pero que no quería que se prolongara esa mala práctica y quería dejar sentado el precedente de que la resolución no estaba acorde a derecho. Por supuesto se tardó 2, 3, 6 meses o lo que haya sido en tramitar su recurso de apelación y obviamente tenía razón, pues le declararon con lugar su recurso de apelación. Pero ahí vamos, ¿qué es lo que uno debería hacer? A veces uno se va por el lado más fácil termino más rápido haciendo lo que me están pidiendo, pero no es lo correcto porque se prolonga para eterna memoria. Perdón, ¿sí? En el caso que sea un bien en copropiedad, si comparece al remate el copropietario y ejerce su derecho de tanteo, ¿cuál pesa más, el del copropietario o el del ejecutante? La ley establece el orden. Durante el remate antes de fincarse pueden ejercitar el derecho de preferencia por el tanto en el siguiente orden: los comuneros, los acreedores hipotecarios segundos grados y el ejecutante. Entonces, estábamos por aquí. Habíamos visto ya si la postura es igual que la liquidación, si la postura es mayor que la liquidación. Y si la postura es menor que la liquidación, decíamos, se entrega al ejecutante lo embargado y se practica un nuevo embargo por lo que hiciera falta. Ahora tenemos, en cuanto a equivalencia entre el monto de la postura y el monto de la liquidación, tenemos las mismas 3 opciones, pero cuando se haya adjudicado al ejecutante, sea porque no hubo postores o porque este ejecutante ejercitó su derecho de tanteo. Entonces igual pudiera ser que esa postura sea igual que la liquidación, que sea mayor o que sea menor. Si fuera igual, entonces estamos tables. El ejecutante se queda con el bien sin dar o pedir más. Ya no tiene que desembolsar más que el monto de su postura y ya no tiene derecho a pedir el embargo de nuevos bienes. Si la postura fuera mayor que la liquidación, el ejecutante tuvo que haber ya pagado el monto total de su postura, entonces a él le van a escriturar el bien y tiene que pagar él la diferencia y esa diferencia queda a favor del ejecutado. Y si la postura fuera menor, pues nuevamente volvemos a lo mismo, el ejecutante se queda con el bien y hay necesidad de practicar un nuevo embargo por lo que falte. Lo importante de ilustrar esta diferencia entre esto amarillo y esto anaranjado es que pudiera eventualmente darse el caso que yo como ejecutante resulto teniéndole que pagar al ejecutado porque se me adjudicó a mí el bien y el monto de mi postura o el monto de la adjudicación fue mayor que el monto del capital, intereses y costos. ¿Dudas? Rápido, cuando se va a pedir un nuevo embargo porque hace falta la postura de una liquidación, es el mismo procedimiento, pero otra vez vuelve a pasar todo eso o ya es más corto. Vamos a ver. Regresemos a la otra gráfica. Tendríamos que continuar a partir de acá. Tendría que librar un nuevo mandamiento para que le reclamen, porque ahora hay que requerirle de pago solo por la diferencia. Y si no es efectivo lo reclamado, no hubo embargo, o si hay necesidad de tasación, sea como sea remate, o traducción de liquidación, etc. ¿Y yo como ejecutante lo tengo que pedir a través de un memorial? Sí. Okay. Entonces usted diría, señor juez, ya se practicó el remate del bien embargado, se hizo la liquidación y resulta que el monto del bien embargado, del bien rematado, alcanzó a cubrir solo la cantidad de tanto, existe una diferencia de tanto, porque le pido que se libre un nuevo mandamiento de ejecución y se requiera de pago al ejecutado por la diferencia. Una pregunta, Sí. al momento de inscribir la adjudicación de un bien inmueble hay que pagar un impuesto, ¿verdad? Ajá. Ese impuesto también entra dentro de la liquidación, o sea, uno lo podría cobrar. No, porque lo que pasa es que la escrituración viene después. Entonces, al momento que se hace la liquidación, se no paga el impuesto. Lo podría cobrar después en algún otro uso. Yo creería que Sus ingresos.
ingreso y no es una Sí, el sujeto pasivo del impuesto en este caso. Porque la ley sí permite el cobro de ciertos impuestos como parte de las costas, pero lo que pasa es que si nos adelantamos un poco a eso, la escrituración vendría hasta aquí, ya que tenemos una resolución firme en la liquidación, y hasta después de la escrituración, aquí en medio usted paga sus impuestos y después se hace la inscripción. Entonces, para este momento, eso no se causó. ¿Qué man? Mire, por ejemplo, si el inmueble tiene una deuda con el Pagua por 50,000 quetzales, entonces a la hora de entrar al remate y de usted hacer la tasación, incluye esa deuda, la descuenta. Lo que pasa es que el ejemplo este que usted tiene, el deudor de impago no es el inmueble, el deudor de impago es el propietario. Ajá. Entonces, no existiría un fundamento como para que esa obligación se traslade al propietario. En la práctica casi seguro se la van a cobrar, porque es que lo que pasa es que a usted le mantienen una cuenta corriente de lo que se debe de este contador, y si usted quiere seguir recibiendo algo en este contador, tiene que pagar lo que se adeude o le van a cortar el agua. Entonces no existe propiamente un fundamento para que se traslade la obligación, pero sí por una razón de orden práctico, digamos, el que adquiere el inmueble va a tener que pagar esa deuda. Distinto de lo que pasa, por ejemplo, con el impuesto único sobre inmuebles, que ahí lo que tiene usted es una cuenta corriente con respecto al inmueble. Entonces, si usted adquiere el inmueble, usted sí es obligada, sí es responsable del pago de esos impuestos que hubieran estado atrasados. Si usted tenía 3 años de no pagar el impuesto, usted se adquiere esa obligación de pagar ese impuesto, si pide que se le adjudique el bien. Entonces, esa posibilidad que decimos de que el monto no alcance para cubrir, el monto del final de la postura no alcance para cubrir lo que se hubiera estado reclamando y que haya necesidad de practicar un nuevo embargo, tengan siempre en cuenta que es algo que muy pocas veces van a ver en la práctica. ¿Por qué? Porque como decíamos acá, la base, exactamente, la base normalmente es el monto de la deuda. Entonces eso incluye capital, intereses y costos, y ahí no hay sobrante. Entonces, si fuera alguna de las otras opciones, pudiera darse el caso, pero son opciones poco comunes. Entonces, regresemos a donde nos habíamos quedado. Entonces decíamos, ya se practicó el remate. Aquí, ya se practicó el remate y se dio cualquiera de esos supuestos, se le adjudicó al postor, se le adjudicó al ejecutante, lo que haya sido, pero ya se acabó el remate. Entonces, una vez que ya se llevó a cabo el remate, procede a llevar a cabo la liquidación de la deuda. Entonces dice el artículo 319, practicado el remate, se hará liquidación de la deuda con sus intereses y regulación de las costas causadas al ejecutante, y el juez librará orden a cargo del subastador conforme a los términos del remate. Entonces ahí, en realidad, son dos cosas distintas que no pasan, de manera conjunta como parecería sugerir la norma. Entonces dice, se hará la liquidación de la deuda con sus intereses y regulación de las costas causadas al ejecutante. Eso es una cosa. Y eso, si aplicamos también el artículo 580 del Código, establece que el que pida regulación de costas presentará un proyecto de liquidación ajustado al arancel. El juez hubiera un incidente que deba pagarlas y con su contestación o sin ella resolverá lo procedente. Entonces, de ahí es donde sacamos que esto se sigue por el procedimiento de los incidentes. Entonces, lo que haría el ejecutante es lo que platicaba aquí con su compañero hace un momento. El ejecutante dice, pues yo lo que estaba reclamando de capital eran 100,000 quetzales. Los intereses los cobro de tal fecha a tal fecha a razón del 2% mensual, eso nos da otros 50,000 quetzales de intereses. Sobre eso, capital e intereses,
ese es el monto de la obligación, y entonces sobre esa base hago mis cálculos de conformidad con el arancel. Entonces el arancel establece ciertos porcentajes de, sobre todo de dirección, que uno puede cobrar según el tipo de procedimiento que se haya seguido. Entonces, si es un proceso de valor determinado, perdón, de valor indeterminado, lo único que da la ley es un parámetro, porque obviamente no hay un porcentaje sobre el cual calcular. Luego, si es un procedimiento de valor determinado, entonces ya dependemos si estamos hablando de un proceso de conocimiento, estamos hablando de un proceso de ejecución. Y entonces ahí hacemos los cálculos según lo que vaya diciendo el arancel. Entonces, más adelante en el curso vamos a ver más o menos cómo se hace una liquidación, pero entonces daría uno el cálculo de cuánto es de dirección, cuánto es de procuración, y la ley va permitiendo que se cobre por ciertas actuaciones en particular. La demanda puede cobrar una cantidad por haber asistido al remate, por cada memoria que se ha presentado, por cada hoja escrita, etc. Hasta que finalmente existe la cuenta ahí de a cuánto asciende la liquidación que yo estoy presentando. Se sigue esto por el procedimiento de los incidentes, audiencia a la otra parte, el juez dicta su auto donde dice, bueno, la liquidación ascendió a tanto. Entonces ya tenemos una cantidad específicamente determinada. Luego que ya tenemos esa liquidación, ese auto que apruebe la liquidación es apelado. Si no se embargó, mejor dicho, si lo que se embargó fue dinero, obviamente no necesitamos remate, porque toda la idea del remate es transformar el bien embargado en dinero, porque lo que se está reclamando es dinero. Pero si ya lo que embargamos es dinero, pues obviamente el remate es innecesario. Entonces, de la ejecución del embargo pasamos de una vez a hacer esa liquidación. Aquí a este esquema le haría falta la parte del cumplimiento por parte del postor, sobre todo del saldo de su postura, que es a lo que se refiere la otra parte de este primer párrafo del 319. Entonces pasa esto, donde dice: el juez librará orden a cargo del subastador conforme a los términos del remate. ¿Quién es el subastador? La persona a la que se le haya adjudicado el bien en el remate, que pudiera ser el postor, el ejecutante, o alguna de las otras personas a las que la ley les da el derecho de tanteo, los otros copropietarios, los acreedores hipotecarios. Entonces, a quien sea que se le haya adjudicado el bien en el remate, pidió que se le adjudicara el bien por alguna determinada cantidad. Pudo haber sido una cantidad fija o pudo haber sido el monto del capital reclamado más intereses y costes. Entonces, a lo que se refiere la norma cuando dice que el juez libra orden a cargo del subastador según los términos del remate, lo que quiere decir es: pague el saldo de su postura. Entonces, como solo depositó en cualquier caso el 10% de su postura en el momento del remate, pues hará falta ese saldo y lo tiene que pagar. Una vez que esto sea cubierto, entonces ya podemos pasar a la escrituración del bien. Dice: veamos primero el 320. Sin embargo, si hubiera trabados en dinero en efectivo o depósitos bancarios, al estar firme el auto que apruebe la liquidación, el juez ordenará que se haga pago al acreedor. Y nos interesa entonces el 323, que se refiere a esto del saldo. En el auto aprobatorio de la liquidación, el juez señalará al subastador un término no mayor de 8 días para que deposite en la tesorería de fondos de justicia el saldo que corresponde. Si el subastador no cumpliera, se procederá de acuerdo con lo expuesto en el artículo 317 y se señalará un número de llegar para el remate, que es que pierde ese 10% a cuenta de la obligación. Y luego ya viene el tema de la escrituración. Llenados los requisitos correspondientes, que es todo esto de acá, el juez señalará al ejecutado el término de 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio. En caso de rebeldía, el juez lo otorgará de oficio, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe a costa de este. Entonces existe la necesidad de otorgar esa escritura. Entonces, ya que hubiera
una liquidación y que el postor ya pagó, si es que hubo un postor, ya pagó el saldo de su postura, etc. Entonces, el interesado en esa escrituración pediría que se otorgue la escritura relativa de dominio. Si me lo adjudicaron a mí como ejecutante, pues obviamente el interesado en la escritura soy yo. Si se lo adjudicaron al postor, el postor ahí tendría derecho a presentar las gestiones relativas a esta parte de la ejecución, pedir que se le fije al ejecutado el plazo de 3 días para que otorgue la escritura relativa de dominio. Entonces, el juez dicta una resolución donde lo que hace es eso, fijarle el plazo de 3 días al ejecutado para que otorgue esa escritura relativa de dominio. Si la otorga, magnífico, normalmente no va a pasar. Dicho más a lo que pasa en realidad, nunca va a pasar. Entonces, luego hay necesidad de pedirle al juez que otorgue la escritura relativa de dominio en su rebeldía. En cualquiera de los dos casos, una vez que está esa escritura, si fuera lo que se remató fuera algún bien inscribido, normalmente un bien inmueble, habría necesidad de hacer la inscripción de esa traslación de dominio, obviamente aquí en medio, como decíamos, pagando el impuesto, y luego hay necesidad de pedir la entrega del bien. Entonces sigue diciendo el 326, otorgar la escritura al juez dará posesión de los bienes al rematante o adjudicatario. Para el efecto fijará al ejecutado un término que no exceda de 10 días, bajo procedimiento de ordenar el lanzamiento o el secuestro, en su caso, secuestro, lanzamiento si fueron bienes inmuebles, secuestro si fueron bienes muebles. Y ahí, con esto, termina el procedimiento de ejecución. Entonces, solo quiero llamar su atención hacia un tema aquí en la diapositiva esta que estamos viendo. Los colores estos que están aquí no es para que se vea bonito, sino es para reflejar dos cosas que son importantes aquí. Primero, el procedimiento de ejecución de la vía de apremio tiene limitada la posibilidad de la apelación. Solo hay 2 resoluciones que son apelables en este procedimiento. Entonces dice el artículo 325, solamente podrá deducirse apelación contra el auto que no admita la vía de apremio y contra el que apruebe la liquidación. Entonces por eso es que vemos aquí en azul que esas son las resoluciones apelables: el rechazo de la solicitud inicial y el auto que apruebe la liquidación. Y además hay algo importante aquí, que es el tema de la posibilidad de defensa, que es todo esto que vemos aquí en verde. La única posibilidad de defensa que tiene el ejecutado en la ejecución en vía de apremio es el planteamiento de excepciones, que se tramitan por el procedimiento de los incidentes. Eso quiere decir especialmente que en la ejecución en vía de apremio no hay una sentencia. Y quiere decir además que esta parte es opcional. Opcional en el sentido de que si el ejecutado no plantea excepciones o se la rechazan porque no cumplían con los requisitos de desarrollo de eficacia del título de estar fundamentadas en prueba documental, no existe esta parte, no hay necesidad de que pueda hacer un pronunciamiento sobre si procedía o no procedía la ejecución, porque eso ya lo hizo aquí al darle el trámite a la ejecución, y simplemente lo que hacemos es continuar los puros procedimientos de ejecución. Entonces lo que se refiere a procedimientos de ejecución propiamente dicho es todo lo que vemos en amarillo aquí en la diapositiva. Entonces, si el ejecutado ejerce su derecho de defensa, existirá esta parte verde. Si no lo ejerce, no existirá, y es únicamente el planteamiento de esas excepciones que destruyen la eficacia del título y se fundamentan en prueba documental, como les insisto, no hay sentencia. Entonces, pues ya más adelante vamos a hablar del juicio ejecutivo, pero en el juicio ejecutivo la diferencia es esto: toda esta parte verde, la posibilidad de defensa del ejecutado, funciona de una forma totalmente distinta, especialmente hay sentencia, pero hay muchas otras cosas que son distintas. Pero el procedimiento, los procedimientos de ejecución propiamente dichos, digamos, son exactamente iguales que los de una ejecución en vía de apremio sin garantía real. Por eso es que decíamos el primer día que el programa presenta esto al revés, presenta viendo primero el juicio ejecutivo, y muy probablemente muchos de sus compañeros de otras secciones lo están viendo de esa forma, mientras nosotros
nosotros vemos esto, ellos están viendo en un juicio ejecutivo, pero al final de cuentas la diferencia la encontramos aquí, los procedimientos de ejecución son los mismos. ¿Y a qué se debe que sea más abreviada la posibilidad de defensa en este ejercicio? Por los títulos. Por los títulos que usted tiene para la ejecución, se supone que la ley considera que el derecho o la obligación ya están determinados de tal forma que no es necesaria la discusión, o que si hay necesidad de discusión es una cosa muy breve. Sobre todo tengamos en cuenta que dos de los títulos que están establecidos aquí para la ejecución de medida de premio son la sentencia y el laudo. Entonces usted ahí ya tuvo todo un proceso de conocimiento para discutir si existía o no existía la obligación. Incluso por eso es que el código, creo que es 295 del artículo, dice que, sí, el segundo párrafo, en estos casos solo se emitirán las excepciones nacidas con posterioridad a la sentencia o al laudo cuya ejecución se pida, las cuales se interpondrán dentro del tercer día, pero solo permite aquellas excepciones que hayan nacido después de la sentencia, porque digamos si usted se va a poner a discutir con que si había prescripción de la obligación, que cosas que ya pudo haber discutido en el juicio ordinario, en el sumario, etc., entonces sería la de nunca acabar. Y en cuanto a los restantes títulos de ejecución, pues se supone que la misma naturaleza del título obliga a que el procedimiento de ejecución sea más breve y que no haya necesidad de una discusión en cuanto a la procedencia o no. Digamos, otro de los títulos, por ejemplo, son los créditos hipotecarios. Entonces, si ya tenemos, en ese caso ya ni siquiera tenemos necesidad de rematar, porque ya tenemos asegurado el cumplimiento de la obligación con una garantía que el mismo ejecutado ofreció cuando constituyó su hipoteca. O el convenio celebrado en juicio, pues aunque no haya habido una sentencia, pues sí una participación del juez en ver que las partes se pusieron de acuerdo y el mismo juez le dio su bendición al verificar que no se violaba alguna norma jurídica, y etcétera. Lo mismo con los demás títulos. Entonces, por los mismos títulos de los que estamos hablando, es que no hay mayor posibilidad de que no sea de defensa. Lo único que deja abierta la ley es si usted tiene una excepción que destruya la eficacia del título, entonces la puede hacer valer. Pago total, ya pagué, el título ya está, pero ya pagué, hágalo valer, acompañe su prueba documental, de lo contrario no. Sí, realmente el ejecutado solo puede actuar, o sea, solo se podría como oponer o accionar apelando a esas dos como resoluciones. Y para interponer excepciones, ¿por qué es que se hace tan tardado? Pues mire, en realidad depende. En realidad depende de varios factores. Depende. Muchas veces en la práctica dice uno, esto se tarda mucho y esto se tarda mucho, y obedece a negligencia del mismo abogado, en este caso del ejecutante, de no ver que su procedimiento vaya avanzando como corresponde. Los factores son muchos, pues, pero ese podría ser un factor. Otro factor pudiera ser negligencia del personal del juzgado, que de eso hay mucho también. Hay juzgados que trabajan muy eficientemente, pero otros juzgados que no. Entonces, pues, los que trabajan aquí procurando o trabajan como asistentes en alguna oficina de abogados, pues habrán tenido incluso la experiencia de que le pierden el expediente en el juzgado y se pasan meses buscándolo, o incluso nunca aparece, hay necesidad de reponer las actuaciones, etc. Otro factor pudiera ser la actitud que tome el ejecutado. Que digamos, esto es el procedimiento básico, por llamarlo de alguna forma. Pero en medio de todo esto está la posibilidad de plantear alguna nulidad, o a lo mejor ni siquiera es que el ejecutado quiera retardar el proceso, pero sí en alguna resolución le violaron sus derechos y hubo necesidad de promover un amparo, y después pues obviamente todavía está la posibilidad de apelar esa sentencia de amparo, y ahí nos tardamos 2 años. Otra posibilidad sería que no haya bienes que embargarle al ejecutado, o que usted lo que le logró embargar es el sueldo, y entonces cada mes le descuentan 2.000 quetzales de su sueldo, pero el monto de la obligación es de 200.000 quetzales, entonces tiene que esperar 100 meses a que se junte. Y así. O sea, son muchos factores los que se van dando.
pero sí hay, digamos que este procedimiento, si no tiene usted algún contratiempo, esos son unos 6 meses lo podría terminar. Y digamos que de ahí en adelante puede ser 1 año, 2 años, 5 años, más que eso, más que 5 años es difícil que veas una ejecución de trámite, pero igual que verdad. ¿Alguien tiene alguna otra duda de este procedimiento? Disculpe, cuando dictan sentencia favorable en un proceso de conocimiento, donde sí debe de pagar la persona, siempre se tiene que ir uno o iniciar el proceso de ejecución. A no ser que logre que le paguen de buena voluntad, que casi nunca va a pasar. Y cuando ya está determinada la cantidad en la sentencia, que ya no hay interés, por ejemplo, igual hay que hacer la liquidación por las costas. Sí. Su duda, siempre insistiendo en lo que les decía, creo que fue el primer día de clases, que estos procedimientos se siguen cuando es una sentencia de condena. Cuando es una sentencia puramente declarativa, por ejemplo un divorcio, ahí lo único que hay que hacer pues es los procedimientos administrativos de mandar la certificación al registro civil a las personas, ese tipo de cosas. Entonces ahí usted no inicia un procedimiento de ejecución de la sentencia para que le den su certificación, sino simplemente una vez firma la sentencia, va a la pide y se acabó. Pero cuando es una sentencia de condena, pues hay que seguir todo esto. Así como cuando se fija la pensión alimenticia, ahí se fija, se condena. Ajá. Pero igual al final si el otro no paga. Al final, aunque la terminología que se emplea es decir que se fija en tanto la pensión alimenticia, esa es una sentencia de condena. Y si no pagan, lo que se hace es iniciar igual una ejecución de prueba. Entonces, algo aquí que creo que en sus esquemas no está bien es que habrían unos casos en que de la escrituración pasaríamos directamente a la entrega, que es que aquellos casos en que se rematan bienes que no están sujetos a inscripción. Creo que en sus esquemas lo tienen aquí directo de la liquidación. Es a partir de la escrituración. Siempre, aunque no haya necesidad de inscribir los bienes, los bienes de la traslación de dominio como producto de un remate, siempre se tiene que hacer efectiva a través de una escritura traslativa de dominio, que no se inscribe en ninguna parte. Entonces, pues si embargan ustedes mercadería o lo que sea, es necesaria una escritura traslativa de dominio. En esos casos, por supuesto, no habrá inscripción, pero sí es necesaria la escrituración. Luego, tendríamos entonces el procedimiento de ejecución en vía de premio con garantía real. Si ya tenemos más o menos claro el que es el garantía real, este procedimiento resulta bastante sencillo, porque es lo mismo, pero con un montón de cosas menos que no son necesarias. Básicamente, toda la parte de el embargo, el requerimiento del embargo de bienes, que en esos casos no son necesarios. Cuando hablamos aquí de garantía real, vamos a hablar por el momento sobre todo del caso de la hipoteca. El código está pensado en prenda e hipoteca. Aquí vamos a hablar por el momento solo de hipoteca. Más adelante vamos a hablar de qué pasa con la prenda, porque el código obviamente se hizo cuando no existía la ley de garantías mobiliarias, y esa ley de garantías mobiliarias nos vino a cambiar un montón de cosas. Entonces, por el momento vamos a pensar esto referido a la hipoteca. Entonces la solicitud es, o el inicio del procedimiento es exactamente lo mismo, en virtud de una solicitud que no es propiamente una demanda, sino que es una solicitud a la cual hay que adjuntarle el título ejecutivo, alguno de los del 294, siempre cumpliendo con los mismos requisitos que tenga la obligación de pagar una cantidad de dinero, que esa obligación sea líquida, que esa cantidad sea líquida y que esa cantidad sea exigible. Obviamente, como estamos hablando de garantía real y específicamente con hipoteca, pues no nos aplicarán todos los títulos ejecutivos, sino únicamente el que se refiere a los créditos hipotecarios, que es el tercero, y a los bonos y cédulas hipotecarias o sus cupones, que es el cuarto, que básicamente los dos se refieren a la ejecución de una garantía hipotecaria.
Luego, como estamos hablando aquí de un bien hipotecado, aunque la ley no lo establece como requisito, siempre se adjunta una certificación registral del bien. ¿Por qué? Porque esa certificación registral del bien es necesaria para elaborar los edictos. Entonces, por supuesto que si usted no acompaña su certificación, como la ley no lo establece como requisito, pues le va a dar trámite. Pero el problema que tenemos es que no se va a poder llevar a cabo el remate mientras usted no presente esa certificación. Entonces, obviamente, lo más conveniente es acompañarla desde la solicitud inicial. Entonces, del bien que está hipotecado, se acompaña una certificación, la cual va a servir, como les decía, para la elaboración de los edictos y además para que el juez compruebe que la garantía hipotecaria efectivamente está inscrita en el registro de la propiedad. Entonces, incluso la mayoría de juzgados piden que sea una certificación reciente, aunque la ley tampoco lo establece en alguna parte. En algunos juzgados se las piden con no más de 6 meses o con no más de 3 meses. Entonces, si recordamos, la ley establece ciertos requisitos para los edictos. Dice el artículo 314, los avisos contendrán una descripción detallada del bien o bienes que deban venderse, su extensión, interiores cultivos, departamento, municipio, etc. Y todo eso sale precisamente de la certificación del registro de la propiedad. Luego, la posibilidad esa de solicitar medidas precautorias es general. Entonces, aquí, en este tipo de procedimiento, no tiene mucho sentido pedir como medida precautoria, por ejemplo, el embargo de algún bien, porque estamos hablando, recuerden, referidos a garantías hipotecarias, y la hipoteca no deja saldo insoluto, salvo un par de excepciones que establece la ley, pero la ley general de hipoteca no deja saldo insoluto. Y como no deja saldo insoluto, de nada me serviría embargar a mi bien que nunca voy a rematar. Y de nada me serviría rematar el bien si nunca ese dinero producto del remate me lo van a entregar. Entonces, eso no pasa, no hay necesidad de pedir algún embargo aquí. Pero lo que sí habría que pedir es la anotación de demanda. ¿Por qué? Porque el Código Civil establece que la garantía hipotecaria solo cubre los intereses de los 2 últimos años y los que se causen desde que se anote la ejecución en el registro de la propiedad. Entonces, si esta ejecución se tarda 6 meses en tramitarse y este deudor me debía solo 3 meses, pues en realidad me dio lo mismo haber anotado la demanda en el registro de la propiedad. Pero si la ejecución se tardara, por ejemplo, 4 o 5 años, etc., y yo no pedí esa anotación de la demanda, solo me va a cubrir los 2 últimos años de intereses. Entonces, pues siempre debería uno pedir, en el caso de las garantías hipotecarias, pedir como medida precautoria la anotación de la demanda. Luego, pasa lo mismo que con el otro procedimiento de ejecución, se califica el título ejecutivo. Si no cumple los requisitos del título o no se cumplen los requisitos del memorial, se rechaza, la resolución igual es apelable. Y si se cumplen todos los requisitos, el juez emite esta resolución. Entonces le da trámite a la solicitud igual que en el otro caso, pero ya no pasa todo aquello que pasaba en el otro procedimiento de que ordenaba el grave mandamiento de ejecución y que ordenaba hacer el embargo y el requerimiento, etc. Sino que dice la ley que de una vez se señala el día y hora para el remate. Entonces dice el segundo párrafo del 297: no será necesario el requerimiento ni el embargo si la obligación estuviera garantizada con préstamo o hipoteca. En estos casos se ordenará que se notifique la ejecución señalándose día y hora para el remate de conformidad con el artículo 313. En todo caso, se podrán solicitar las medidas cautelares previstas en este código. Entonces, lo de las medidas cautelares, como les digo, lo único que nos serviría es esa anotación de demanda, pero lo que nos interesa de esta parte es el hecho de que se señala de una vez día y hora para el remate. Y entonces, como esta es la resolución que está señalando día y hora para el remate, esta misma resolución debería indicar cuál va a ser la base para el remate. Como estamos hablando de un crédito hipotecario, aquí sí tenemos un pacto previo entre las partes. Entonces las partes pudieron haberse puesto de acuerdo en decir, en caso de necesidad de remate, la base será tal.
estamos hablando de créditos hipotecarios, el bien a rematar va a ser un bien inmueble, entonces siempre nos aplica la norma esta del Código Procesal que dice que a elección del ejecutante podría ser el monto de la deuda o el monto que está registrado para efectos del impuesto sobre inmuebles, si es que las partes no hubieran fijado la cantidad por acuerdo entre ellas. Entonces igual hay necesidad de elaborar edictos, hacer las publicaciones en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación, fijar edictos en el juzgado y fijar edictos en el juzgado de paz donde está el bien. Se lleva a cabo la notificación, ojo, aquí es solo notificación, no requerimiento, únicamente la notificación, y aquí nace la posibilidad de defensa del ejecutado, que es exactamente lo mismo que del otro lado. Solo excepciones que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental. 3 días para su planteamiento. Se tramitan por el procedimiento de los incidentes y se pudieran declarar con o sin lugar. Si se declaran con lugar, hasta ahí llegaríamos. Y si se declaran sin lugar, continúa el procedimiento. Aquí también se realiza el requerimiento de pago. No. Mi requerimiento de pago es mi embargo. Y si no hay requerimiento de pago, tampoco hay mandamiento. Entonces, llegamos al punto en que se va a llevar a cabo el remate. Como hablábamos en alguna oportunidad, creo que fue con Astrid, normalmente cuando el procedimiento de ejecución es con garantía real, este remate que se señala en la primera resolución no se lleva a cabo, porque uno espera que se haga la notificación, que pasen los 3 días y ve si va a haber planteamiento de excepciones o no. Ya que pasó el plazo y si hubo necesidad, las excepciones se discutieron, pues entonces ya de uno que se lleve a cabo el remate. Luego del remate vendría la liquidación, que se autocaptura la liquidación es apelado, la escrituración del bien, la inscripción y su entrega. Y se acabó. Como ven, un procedimiento. Sí. ¿Por qué no hay requerimiento de pago si bueno, puede ser como un derecho a la persona que pague antes de que se quiera rematar el bien? A ver, ¿quién le contesta eso a su compañera? Una vez cuando se celebró el contrato, dijo que a la hora de cumplir el pago Sí, tienen razón ustedes dos en lo que están diciendo, pero no es por esa razón. Vamos a arreglarle un punto que me dio. ¿Por qué no se hace requerimiento de pago aquí? Si de todos modos el ejecutado podría decir, bueno, yo sí quiero pagar lo que debo. Que está garantizada con la verdad. Sí, pero no es por esa razón. porque hubo un plazo para que estuviera. Sí, es cierto, pero no es por esa razón. ¿Para qué sirve el requerimiento de pago en el otro procedimiento? Para dar la oportunidad a la persona de que, ¿Para qué? Para darle la oportunidad que pague voluntariamente. Sí, pero para efectos del como etapa para no tener que llegar al embargo. Para poder embargar. Para no tener que llegar a un embargo. Al revés, Para porque poder es lo que embargar. habilita eventualmente a poder embargar el bien. Entonces, si no hay requerimiento, no puede haber embargo. Embargo precautorio sí, pero embargo no puede haber. Entonces, el requerimiento es una etapa que le sirve a usted para que si no se hace efectivo lo reclamado se pueda embargar. Aquí, como no hay necesidad de embargar, tampoco hay necesidad de requerimiento. De todos modos, la posibilidad esta de rescatar su bien la tiene en cualquier momento mientras no haya existido la escrituración. En cualquiera de los dos procedimientos pasa exactamente lo mismo. Dice la ley rescate de los bienes rematados, 122, el deudor o dueño de los bienes rematados en su caso. Esto dice aquí el deudor o dueño porque recuérdese que en la garantía hipotecaria pudiera ser usted la deudora, pero ella es la dueña del bien y lo constituye en garantía de la obligación que usted tiene. Entonces dice, el deudor o dueño de los bienes rematados en su caso tienen derecho de salvarlos de la venta mientras no se haya otorgado la escritura transmitida de dominio, pagando íntegramente el monto de la liquidación aprobado por el juez. Entonces incluso pudiéramos haber ya pasado por el remate, podríamos estar dentro del procedimiento de la liquidación o incluso ya con una liquidación aprobada. Mientras no existe escritura relativa de dominio, usted como deudora puede decir,
Bueno, ¿a cuánto ascendió la liquidación? 500,000 quetzales, aquí están, se acabó. Que es otra de las razones por las que a veces no es muy atractivo, digamos, al postor. Porque usted llegó, hizo su postura, depositó su dinero, lo tuvo ahí depositado mientras pasaba toda la liquidación, que la fijación de los 3 días, que el juez ordenara la escritura en rebeldía del ejecutado, para que finalmente el ejecutado diga, bueno, aquí está y paga. Por supuesto le van a devolver su dinero, pero no lo tuvo usted perdido el tiempo que haya sido con lo que pasaba a todos. ¿Tienen este lado? Yo perdí algo. Y ahí es donde el ejecutado podría decir en cualquier momento, pues digamos por un memorial, que él va a pagar, pero realmente no hacerlo. Es que yo me recuerdo que cuando yo procuraba eso hacían a veces, y que como los juzgados no les daban una cantidad de tiempo, igual no pagaban al final y solo se atrasaba más el proceso. Sí, lo que pasa es que eso sería una cuestión de total mala fe. Y digamos, ya dependería tanto del abogado de la parte ejecutante como del juez, que tanto permiten que el ejecutado aproveche esta situación, porque digamos, si usted efectivamente tiene la intención de pagar, ¿qué es lo que va a hacer? Usted va a presentar un memorial diciendo que el monto de la liquidación ascendió a tanto y que para rescatar el bien quiere pagar el monto que ascendió esa liquidación, y que por lo tanto quiere que le firman una orden de depósito para depositar una tesorería a la institución. Usted efectivamente quiere pagar, le urge que eso pase antes de que haya escrituración, porque si no va a perder el bien. Entonces en la práctica usted ya ni siquiera esperaría a que le resuelvan el memorial y que le notifiquen, sino incluso trataría de que le den su orden de depósito aún antes de que se haga la resolución, y normalmente se la van a dar, la mayoría de juzgados se la van a dar. Usted va a depositar, lleva de regreso su constancia acreditando que ya pagó y se acabó. Ahora, si usted simplemente presenta un memorial diciendo que quiere pagar y que pide su orden y no hace eso, pues digamos que tampoco es el fin del mundo. Y dependiendo en qué situación estemos aquí, si todavía anduviéramos por aquí, pues perfectamente puede pasar en paralelo que le den trámite a la liquidación, etc. Si ya estuviéramos con la orden del juez de otorgar su escritura traslativa de dominio, pues el juez, lo razonable que debería hacer sería notificarle a usted que accedió a su solicitud, indicándole que se puede rescatar los bienes siempre y cuando deposite antes de que se otorgue la escritura traslativa de dominio, y darle un par de días para que deposite. Si no deposita, pues simplemente esperar que el ejecutante le lleve el proyecto de escritura traslativa de dominio, aprobarlo, y usted no ha depositado, firmarle y se acabó. Ahora, si el abogado del ejecutante y el juez, solo porque usted presentó el memorial, se van a quedar de brazos cruzados esperando meses a que usted se le ocurra depositar, pues ahí hay una actitud pues no diligente de parte de ambos. ¿Alguien más tiene dudas? Nos vemos el jueves entonces. Muchas gracias. Buenas noches.